Bueno, yo siempre he considerado que es bienvenido porque de repente vivimos en un mundo en donde las cuestiones como muy mediáticas como que se nos vienen encima, ¿no? Y reflexionar como con mayor profundidad sobre todas las cosas que no funcionan en el país, pues yo creo que siempre es sano. Precisamente, sobre todo como historiadores, recordar de que hay sucesos que nos están golpeando muy fuertemente y que no conocemos pues qué pasó previamente, ¿no? Hay grandes movimientos sociales que prácticamente son desconocidos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de Ayotzinapa, volvió a emerger la figura de Lucio Cabañas, pero nadie sabía quién era Lucio Cabañas antes de Ayotzinapa, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de eventos es sano, aunque sí soy partidario de que se deben de difundir con mayor profusión, porque de repente como que nada más nos encapsulamos los historiadores, ¿no? ¿Sí? Pues yo considero que son importantes pues las discusiones en torno a problemáticas que afectan pues no solamente a los jóvenes, sino a todas las personas que vivimos en este país. Desde luego que gracias a este tipo de discusiones podemos tomar conciencia y creo que en el ámbito académico es muy importante, ¿no? Los temas que trabajamos, nosotros que estamos estudiando historia, pues deben de estar enfocados desde luego a tratar de realizar cambios y no digamos macros, pues sí en el entorno en el que nos desenvolvemos. Ya es lugar común el hecho de que la gente, los estudiosos sobre todo, pues se encierren, se crean élites, ¿no? Y compartan sus estudios únicamente con sus cuates o familias. Creo que debe de haber una trascendencia mucho más amplia pues, en los resultados de las investigaciones que estamos realizando. Entonces, la importancia pues es muy grande, ¿no? Creo que es una buena semilla el hecho de que nosotros como estudiantes estemos interesados en estos temas para poder, digamos, tratar de manifestar cambios, de tratar de impulsarlos y la difusión, que no se quede nada más dentro de las aulas universitarias, sino hacer una difusión a la gente pues de a pie, a la gente que no tiene, digamos, acceso a los salones de clases de la universidad, en diferentes sectores de la población. Sería pues muy valioso que conocieran pues su historia, que conocieran las manifestaciones por las cuales la gente del pueblo ha podido combatir, ha podido luchar, ha intentado manifestar su inconformidad y buscar los cambios sociales que necesita su entidad, su comunidad. ¿Ya? Ahora, la siguiente. ¿Por qué consideras? Pues yo considero que la participación de los jóvenes es fundamental. Como decía el Che, los estudiantes siempre serán revolucionarios porque son los que están aprendiendo, están estudiando los problemas, se están enfrentando a muchos problemas sociales. Incluso ahorita vemos lo del Politécnico, vemos lo de hace años las luchas de la universidad, que han sido bastante ilustrativas en el sentido que pararon, por ejemplo, la privatización, lo del 68. Por eso, precisamente, los jóvenes tendrán que hacer un esfuerzo por ir a la vanguardia. Yo me extraña que haya ganado la ultraderecha 2 sexenios, ¿no? Cuando los jóvenes lo pudieron haber evitado, porque son los que más arrojo pueden tener. En aquel entonces el PAN no aparecía, ¿verdad? No existía. Hoy yo creo que hay jóvenes que hasta votarán por el PAN, y eso es esa es la tarea de ustedes, de no permitir a la derecha regresar y a la ultraderecha y la derecha, que es el PRI, a tratar de desecharla. Yo le planteo en Cuernavaca hubo un evento donde fui y un grupo de jóvenes me preguntaba qué hacer. Le digo, no, el problema es hacerlo, no preguntarse qué hacer. Si tú puedes crear un círculo de estudio con tus amigos, con lo que sea,
fórmalo y estudien algo. Si te gusta el teatro y puede agrupar un grupo de jóvenes, háganlo con mensaje. En fin, si de eso poquito a poquito se junta, puede llegar a... Lo que tenemos que hacer es concientizar a la sociedad, rebatárselo a la derecha y ultraderecha, para poder que las organizaciones existentes de izquierda pues, se puedan nutrir o avanzar más. De esa manera yo veo, porque actualmente la movilización política, que es entre comillas porque va a tener enfrentamientos con el Estado, eso de pacífico es entre comillas. Entonces, ¿por qué no impulsar toda esa serie de actividades que en un momento dado, como un movimiento de Ayotzinapa, pues crezca más, porque ya existen las condiciones esas de concientización? Así la veo yo, pero los jóvenes deben estar en primera fila. Bueno, ya será. Es que los jóvenes son la esperanza de todo un pueblo. ¿Por qué? Porque el joven tiene todo. Juventud. Juventud significa tener energía. Juventud significa también estar en el momento actualizados, ¿verdad? En cuanto a quién habla de internet y de computación, quién lo maneja, pues ustedes, ¿no? ¿Quién tiene la agilidad, la rapidez que yo ya no tengo? Ustedes, los jóvenes, ¿verdad? ¿Quién les sobra energía para hacer esto y hacer lo otro y hacer lo otro y hacer lo otro el mismo rato, el mismo día, ¿verdad? Que es lo que hacíamos él y yo en otros tiempos, hace 40 años, ¿no? O sea, yo ya no aguanto una carrera que aguantaban en los años, ¿verdad? Ponle, no guerrillero, no soldado, no, una marcha, el viejito se cansa, y el joven se cansa pero aguanta, ¿no? El viejito se cae allí, se desmaya y a lo mejor ya ahí se muere, y el joven no, se cae y se levanta y sigue, ¿verdad? Entonces el joven aglutina, el joven absorbe, el joven llama y lo oye. Y el joven tiene familia, tiene padres, y los padres van con él. O sea, hay muchas condiciones que dan lugar a que el joven pueda hacer muchísimas cosas, más que el hombre maduro, grande o viejo. Ustedes son nuestra esperanza. Y ya quiero relevo. Me parece que la participación juvenil tiene que ver con los diferentes paradigmas y los diferentes conceptos que manejan los jóvenes y que manejan diferentes generaciones. Entonces, si no hay una participación juvenil, no hay una renovación de los movimientos sociales. Pues, es decir, puede que haya una continuidad con las mismas personas, pero si no hay participación juvenil, la continuidad sigue siendo la misma y no se transforma, es decir, no obedece a nuevos parámetros o nuevas problemáticas que hay en la sociedad actual, ¿no? Que entendemos que los jóvenes están como más cercanas a ellos. Sería respuesta. Porque los jóvenes somos esperanza, ¿no? O sea, si un joven que no participa de las problemáticas sociales que aquejan a la comunidad, pues es un joven, vamos, es lo que está buscando el gobierno, ¿no? Con todas las reformas que se han venido haciendo, que los jóvenes y que la gente en general pues sea sumisa, ¿no? Que no tenga participación, que acate, digamos, las formas en las que se están llevando pues los gobiernos, las políticas públicas. Entonces, pues es muy importante que no solamente esté interesado, sino que se hagan actividades de difusión para poder pues contrarrestar pues el daño que se ha venido haciendo, ¿no? con todas estas reformas. La pobreza pues vemos que pues es muy grande, ¿no? Entonces el desequilibrio político, la crisis política se ha venido manifestando cada vez más fuerte y los jóvenes debemos, digamos, aprovechar en ese sentido y tomar, digamos, conciencia
para poder hacer algo que sea efectivo, ¿no? Entonces es muy importante porque pues nosotros somos los que vamos a tener que manejar este país, ¿no? Más adelante, o al menos vigilar que se haga correctamente. Entonces, si no estamos informados, si tenemos desinterés, pues va a ser muy fácil que nos manipulen. Entonces, y no lo digo solamente por la gente que no tiene acceso a la universidad, sino también por la gente que está dentro de la universidad. Un universitario que ya no tiene conciencia, pues es inútil en ese sentido a la sociedad, ¿no? No solamente se trata de venir a formarse para tener una profesión con la cual pues puedas vivir, ¿no? Trabajando, sino que también tenga una trascendencia en este mundo, en este entorno, al menos en este país, en nuestra comunidad. Entonces, pues súper importante, tampoco pues un llamado a las armas, ¿no? De la juventud, aunque probablemente se pueda dar el caso, sino simple y sencillamente pues manifestarse en contra de toda la política de la corrupción, la política de corrupción y de impunidad que se da en este sistema mexicano. Bueno, muchas veces los movimientos sociales hay que entenderlos desde distintos enfoques, ¿no? Por ejemplo, hay movimientos sociales que tienen como ciclos de mucho auge, pero también de un declive. El movimiento social que se estaba generando, por ejemplo, con Ayotzinapa, tuvo una efervescencia muy fuerte por todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero desafortunadamente también ha venido un declive que nos explica que muchas veces los movimientos no es algo uniforme. O sea, siempre hay que tener muy claro que los movimientos sociales son como olas que tienen sus ciclos de auge y de cierto decaimiento, que es parte normal de lo que son movimientos sociales. De repente lo que proyectan los símbolos, los líderes, las demandas, pues obviamente hace que un cierto movimiento tenga mayor peso que otro, ¿no? Ahorita pues ya no nos acordamos mucho del Yo Soy 132, pero en su momento pegó muy fuerte, ¿no? El típico movimiento social como el 68, bueno, es y sigue siendo un parteaguas porque en muchos sentidos cambió la lógica política, la lógica en términos de lo que se pueden hacer demandas en términos sociales, ¿no? El zapatismo es otro movimiento, ¿no? Entonces hay movimientos que tienen una repercusión más allá de lo nacional y tienen una repercusión internacional. Hablar del subcomandante Marcos es hablar de una figura mundial. Hablar del tema de Ayotzinapa tiene un eco mundial trágico, pero tiene esta efervescencia, ¿no? Pero hay muchísimos movimientos sociales, regionales, locales, municipales, pues que por esta condición de ser pequeños no trascienden, ¿no? Yo creo que los movimientos sociales hay como que atenderlos muy bien cada uno en su caso, o sea, no hay como que generalizar, y sí entender que las mismas dinámicas en donde emergen los movimientos sociales hay que darles este peso, ¿no? O sea, no podemos hablar que el 68 pudiera como insertarse hoy en día porque ya son nuevas condiciones, o que el zapatismo lo regresáramos a épocas atrás y tuviera el mismo impacto, ¿no? Sino que entender muy bien que cada movimiento social explica mucho el periodo histórico de un momento dado, ¿no? ¿Sí? Creo que sí tiene una tendencia más enfocada al olvido de muchas cosas que podría decirse nos identifican como nación, obviamente con todas las excepciones que eso refiere. Un ejemplo de ello pues es el olvido que se ve en la actualidad, pues en las efemérides de las primarias o en los libros de las primarias, ya que no se recuerda el día de la expropiación petrolera. ¿Por qué? Porque se están llevando actualmente reformas que pues no conviene que se recuerden ese tipo de cosas, ¿no? Porque incita a decir, bueno, si el petróleo es nuestro, ¿por qué están permitiendo la llegada de empresas extranjeras? Ahora bien, cuando Enrique Peña Nieto dio su discurso con respecto a ese día, no dijo que él estaba rompiendo con esa postura de nacionalizar los recursos naturales, sino que él dijo que estaba apoyando a esa nacionalización, que no se estaba dando un rompimiento con Cárdenas, sino que se estaba apoyando, que era una historia continua. Ese es un ejemplo de las reformas del neoliberalismo. Ahora bien, con respecto a lo económico, tenemos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México. Ese tratado es muy importante porque permite el libre flujo sin impuestos
de las mercancías de cada uno de esos países. Pero si nos ponemos a verlo fríamente, nos podemos dar cuenta de la desventaja que tiene México ante esos países. ¿Por qué? Porque el principal, pues obviamente va a ser Estados Unidos, y él va a poder exportar mercancías que ya trabajó, que produce. Sin embargo, pues México está enviando materia prima o no envía muchos productos transformados que son los que generan un mayor valor agregado. Ahí es donde pues quizá podría entrar algo de la desventaja de ese Tratado de Libre Comercio, que pues también es un punto de liberalismo, y que el liberalismo pues está enfocado sí a la libertad, pero hay que ver en qué condiciones hay libertad. No es la misma libertad para un país subdesarrollado que para un desarrollado. Y ahora, ¿cómo relacionarías eso con los movimientos sociales? Bien, los movimientos sociales, pues obviamente sí, hay una clase intelectual, lo voy a decir de esa manera, que siempre están en constante investigación, que están viendo qué es lo que ocurre y de qué manera afecta esto. Por ejemplo, esa protesta se puede ver en las pasadas huelgas que hubo aquí en la UNAM para evitar que se privatizara. Ese es un ejemplo de movimiento social. Otro ejemplo, ya más abierto, pues es este aspecto, ¿no? De que obviamente todas las reformas neoliberales no van a impactar solamente a nivel de las élites, ¿no? No van a impactar solamente al nivel de que no, pues una gran empresa tiene desventaja contra otra gran empresa de otro país, sino que también afectan en la producción pequeña, en la producción de abajo, a ras. Afecta en sentido de que, bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Desde mi punto de vista personal, afecta en cuanto a la ideología que tenga el sea medio de comunicación y cómo representa a los participantes de esos movimientos sociales. Es decir, por ejemplo, no es la misma la opinión que vierte la jornada a la opinión que vierte hoy en día Excelsior o a la opinión que vierte, no sé, el periódico Reforma, ¿no? Sobre los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque usan diferentes adjetivos para referirse a los participantes de los movimientos sociales. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, la guerra sucia, los periódicos en la guerra sucia, por ejemplo, la prensa, tachaba a los movimientos estudiantiles y los movimientos de disidencia como terroristas, como contranacionales, como criminales, y otros periódicos, por ejemplo Excelsior, decía que eran movimientos juveniles o movimientos o conflictos estudiantiles. Entonces ahí es donde afectan los medios de comunicación, los movimientos sociales, es decir, cómo representan a los participantes y ese estereotipo, cómo se refleja en la población y cómo la población adopta ese estereotipo y tacha a todos los movimientos sociales y a todos los que participan en ellos de esa forma. ¿Por qué? Porque no su medio de información precisamente es ese, ¿no? Los medios de comunicación. Y ya. ¿Y tú qué propuesta, qué solución propones para acabar con eso? Es que es bien difícil escapar de los medios de comunicación porque estamos como muy invadidos, ¿no? Entonces, en realidad, escapar de ellos no podrías hacerlo. En realidad lo que tendría que hacer es siempre tener un punto crítico o una visión crítica de las cosas que se están presentando en los medios de comunicación. Es decir, no tomarlo como dogma o no tomarlo como una verdad, sino criticarlo, es decir, entender por qué es que están hablando de esa forma sobre tal grupo, sobre tal persona. Y bueno, también lo que decía la ponente en la mesa que acabamos de salir, crear medios de comunicación ciudadanos o medios de comunicación diferentes. Y ya. Pues tergiversando la verdad, ¿no? Porque los medios de comunicación en general están al servicio del sistema, de los que tienen el poder económico, político y social, el régimen, ¿no? Entonces están al servicio de ese poder, al servicio de los dueños del dinero. Entonces cuando son oficiales, pues nos tratan de hacer daño, porque finalmente tampoco lo logran. La mentira no puede siempre ser eterna. Finalmente esa mentira cae por su propio peso. Pero sí afectan, como ahorita afectan las versiones que Peña Nieto divulga por cualquier medio, ¿verdad? Porque hay gente enajenada que está contenta con fútbol y caguama nada más, ¿verdad? Y sí hacen daño al desarrollo de una lucha popular, social,
que defiende los intereses de las grandes mayorías. Yo creo que cuando fue la guerrilla, fueron muy escasos los medios de comunicación que dieron cobertura a la expresión de la guerrilla. Precisamente todos los medios de comunicación estaban en contra. Los periódicos, eran muy pocos los periódicos. Por ejemplo, estaba 24 Horas, que no nos bajaba de robavacas, que no nos bajaba de asaltantes, que no nos bajaba de delincuentes. E incluso pues en nada favorecía al movimiento, pero aún así pues teníamos la presencia y de tal manera que aún así teníamos ese prestigio. Bueno, hablando de movimientos sociales, yo creo que ese estado benefactor podemos verlo a través de los libros que se promueven y muchas de las reformas que se hacen con respecto a ellos. Por ejemplo, las reformas constitucionales que se hacen o cuando se retoman los artículos de la educación, que la educación es laica, es gratuita, ¿no? Igualmente hay apartados que hablan acerca de los derechos a huelga, a derecho a expresarse. Sin embargo, pues como nosotros sabemos, no todos esos derechos se llevan a cabo al 100%. Muchos son pues repelidos de manera violenta, muchos son reprimidos, aún a pesar de lo que se dice, y sobre todo pues creo que ese estado benefactor pues actualmente ya no existe, y el vínculo para que se tape todo eso pues son los medios de comunicación. Ejemplo de ello pues también lo vemos en la matanza del 2 de octubre del 68, ¿no? Ese día amaneció despejado, ¿no? Y un sol muy hermoso, y pues realmente no pasó nada. Creo que esas son las dicotomías que hay en esta pregunta, ¿no? Por un lado, pues el Estado siempre está diciendo, pues hay que respetar la Constitución, hay que respetar las leyes, hay que respetar las garantías individuales, es lo que vende, pero por el otro lado, pues se hacen cosas completamente opuestas. A mi parecer, ese es lo que engloba la pregunta que se me acaba de hacer. No, yo creo que no, porque hay muchísimos movimientos populares, personalidades y organizaciones que tienen a Lucio como su emblema, su figura, ahí está. Ustedes van a cualquier parte de un movimiento y Lucio no falta. Entre los movimientos populares, Lucio es querido y es ejemplo a seguir. Tanto que Yotzinapa lo traen como un emblema. Ahí lo tienen. ¿Sí? En cuanto a los ideales de Lucio, yo creo que pues siguen vigentes, precisamente porque, y nos vamos a los resultados y lo que reconoce la gente en la sierra. Por ejemplo, lo que pareció en un momento dado contra la guerrilla que dirigía Lucio, que eran las carreteras, hoy mucha gente le ha servido y lo ha reconocido, aunque en aquel entonces fue para perseguirlo. Pero si no hubiera habido esa presencia de la guerrilla y Lucio al frente, no hubiera habido lo que hay y que últimamente se ven forzados a dar la continuidad. Eso quedó para siempre. Entonces, todas algunas cosas posiblemente no se resolvieron, pero quedó el ejemplo y creo que va a seguir.